cuando vemos el Salmo 146 del 7 al 9, vemos la preocupación de Dios acerca de la miseria. Salmo 146, 7 al 9. Dice así: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Amén. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. O sea que la preocupación de Dios es fuerte acerca de la miseria humana. Es fuerte. No solamente vemos la preocupación de Dios Padre, vemos también que en el plan, en la historia de Dios, en Isaías 11:4, cuando venga el reino del Mesías, cuando el Mesías venga, vamos a ver que también es una preocupación sobre ese punto. Dice así, Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es decir, que el reino del Mesías va a ser un reino de justicia que finalmente eliminará y acabará con la miseria y la pobreza. Pero vendrá un cambio también en los seres humanos. Dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. En otras palabras, armonía. Por fin la armonía. Por fin la paz estable y duradera cuando el Mesías establezca su reino. Hay una preocupación entonces en Dios Padre. Hay una visión acerca de cuando el Mesías venga, lo que va a suceder en cuanto a la pobreza, la miseria y los problemas. Pero también Dios ha puesto en nosotros los creyentes, y deberíamos experimentarlo, una cierta sensibilidad acerca de la miseria y la pobreza. En Job 24:12, vamos a usar bastante la Biblia hoy día, porque el tema tiene que ver con la Biblia. Job 24:12 dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Aquí es el lamento de Job, un hombre sensible, un hombre que no solo está preocupado de su situación en ese momento, sino que se lamenta, se duele en su corazón de ver la miseria, la pobreza y los problemas que le rodean. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿qué tanta sensibilidad tenemos acerca del tema de la pobreza? Porque a veces los cristianos nos afanamos, nos preocupamos, entramos en una ansiedad tremenda por nuestras dificultades. Y no está mal que sea así. Pero ocurre que pareciera que la solución a nuestro problema está en primero, como creyentes en Cristo y en Dios, en comenzar a preocuparnos por los otros.
Hay un dicho que siempre habrá alguien que está peor que usted. Piense en un minuto quiénes están peor que usted y personas que usted conoce. Aquí es donde el creyente debe tener esa sensibilidad. Porque por ahí ya aparece la solución al problema. Y es esta: más bienaventurado es dar que recibir. Porque es dando que se recibe. Alguien podría decir, pero qué absurdo. Un remedio a la ansiedad en cuanto a la pobreza es dar. Parece absurdo, pero es lo que Dios está planteando. Sensibilidad. Sensibilidad. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque es dando que se recibe. Por lo tanto, entonces, la miseria y la pobreza preocupa a Dios. Pero Dios no entra en ansiedad. Todo lo contrario, porque ha establecido el cómo podemos tener la solución. Ahora, ¿cuál es el origen de la pobreza? El hombre oprime y extorsiona a los pobres. Ha sucedido siempre, desde Adán hacia acá. Por eso que Dios levantó los profetas sociales. Ageo, Habacuc, aún Jeremías, los profetas sociales. La esencia de su preocupación fue hablar la insensibilidad frente a la miseria, frente a las necesidades de otros, siendo que aún dentro del pueblo judío se produjo el problema. No fueron los paganos solamente. El pueblo judío se olvidó de las normas de Dios para la prosperidad, se olvidó de las normas para evitar la pobreza. Por eso que es en el Antiguo Testamento que un profeta, en este caso Moisés, tuvo que advertirles, después de dar todas las instrucciones de lo que había que hacer. Cómo manejar la tierra, cómo manejar la riqueza, cómo manejar las órdenes de Dios respecto de eso. Parece que Moisés dijo, bueno, pero sea como sea, yo sé lo que va a pasar. Y les dijo, pero pobres siempre habrán entre vosotros. Jesús lo repitió en el Nuevo Testamento. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me van a tener todo el tiempo. Hay algo tremendo entonces en nuestra naturaleza humana. Siempre una preocupación individual y desconectados absolutamente con las necesidades que nos rodean. Por lo tanto, la opresión, la extorsión, el abuso siempre ha estado, incluso en la historia del pueblo de Israel. Pero también la Biblia es muy honesta cuando muestra otra causa de la pobreza. Proverbios 6, 6 al 11. Proverbios 6, 6 al 11. ¿Ya lo encontró? Dice lo siguiente. Y estas son palabras que especialmente los padres deberíamos usar con los hijos para prepararlos adecuadamente. Ve a la hormiga, oh perezoso. Qué rico es la pereza, ¿cierto? ¿Ah? Tenemos obligaciones. No hay problema, mañana las hago. Y ese mañana no llega nunca. La pereza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, y este es el problema, algo hacen nuestros padres cuando nosotros somos perezosos como hijos, porque tienen autoridad, cogen una correa y vamos, camine, trabaje.
Pero llega un momento en que ya no tenemos los padres, no tenemos capitán. En cambio, dice la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparen el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y aquí no solamente está hablando del sueño porque está acostado, durmiendo. Se refiere ¿hasta cuándo te vas a dejar de tanta fantasía y tanto proyecto que nunca lo llevas a la práctica? Somos fabulosos en eso. En cualquier conversación con los amigos montamos 5 empresas. Y nos damos el lujo de criticar al que le va mal. Mira, te hace falta hacer esto y esto y esto y esto. Aquí está el final. ¿Hasta cuándo vas a seguir soñando? Y saben, uno de los grandes problemas que tenemos también con los hijos que ya están adultos, que algunos también de 30, 40 años siguen con sueños. Siguen con sueños. Llegaron hasta lo que nosotros los padres pudimos proveer, una educación que les pudimos dar y de allí no pasaron, pero siguen con los sueños. Los sueños son bonitos, pero si no se transforman en realidad, no sirven, es pereza. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea que la pobreza, la miseria puede ser causa de la mala conducta de otros sobre nosotros. Pero también puede ser exclusivamente culpa mía, responsabilidad mía. Por eso el apóstol Pablo sabiamente dice en Tesalonicenses, el que no trabaja, y aquí viene una pregunta, ¿por qué le damos comida al que no quiere trabajar? ¿Estaremos obrando bien? Pero lo hacemos. La pobreza y la flojera. Otra causa también por la que viene la miseria y la pobreza, y de pronto puede ser aún siendo creyente. Proverbios 6, 6 al 11. Perdón, es ahí mismo, pero en el 13, 18. Perdón. Seguimos en Proverbios 13, 18. ¿Ya lo encontraron? Está muy cerquita ahí. Dice, pobreza y vergüenza. Aquí Salomón dice que la pobreza trae vergüenza. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Otra causa de la pobreza y de la miseria. La ignorancia, no aceptar corrección, no aceptar instrucción. Proverbios, capítulo 13, 18. Está muy perezoso, ya ni escuchan ya. Proverbios 13, 18. O metió mal el botón del teléfono y apareció otra cosa. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. A veces Dios nos habla de una manera tan clara y ni aún así escuchamos. Aún así, no escuchamos. Nos volvemos sabios en nuestra propia opinión.
Y como resultado vienen los problemas. Y a veces vienen problemas de tipo financiero. Y Dios dice, esa no es mi voluntad. Eso no es lo que yo tengo para ti. La herencia católica de que la pobreza es sinónimo de santidad no es bíblico. Dios no se complace en la pobreza, de ninguna manera. Jesucristo vino, enseñó, murió y resucitó para que nosotros fuésemos enriquecidos en el consejo y en la orientación de Él. Seguimos en Proverbios, ahora 23, 19 al 21. 23, 19 al 21. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino, es decir, vuelve a la instrucción, vuelve a los principios. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. ¿Qué quiere decir Salomón? Ojo con los vicios. Ojo con los vicios. Nada comienza inmediatamente con una adicción. Nada. Ayer justamente estaba viendo, me gusta mucho ver una serie sobre cirugías y problemas de personas. Y era una persona, una señora, tenían que operarla, 300 kilos pesaba en Estados Unidos. Ahí está la serie. Y va mostrando toda la fase donde el médico le dice, no la puedo operar hasta que no baje de peso. Y comienza a preguntarle, bueno, ¿y por qué es la causa de su problema? Y ella dice, soy adicta a la comida. Fue una nutrióloga a la casa, le mandaron una nutrióloga a la casa, le sacó toda la comida chatarra del refrigerador, así una bolsa, y le dijo, esto se va a la basura. Y casi lloraba la gordita, 300 kilos. Y después que se fue la nutrióloga, ¿qué dijo? Puedo mandar pedir comida. Ahora, ¿cómo comenzó eso? De una manera inocente, repitiéndose algunas cosas. Los vicios, las adicciones comienzan de una manera inocente, pero no nos damos cuenta que nuestro organismo tiene una capacidad para volvernos necesitados de lo mismo y cada vez en mayor cantidad. Y aquí dice esto, Proverbios, cuidado, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Cuál es el consejo? Cuidado, no podemos volver adictos a cualquier cosa. Y hay una cosa de la cual estamos ya adictos, que es el teléfono. ¿Y cuánto nos han dicho de los problemas, incluso a nivel de funcionamiento cerebral, que eso nos va a traer? Fui a Palmetto el otro día. Y una pareja de novios iban muy abrazados, llegaron ahí donde venden café y se sentaron. Y yo de curiosidad me quedé mirando. Se sentaron y cada uno cogió su teléfono. Y pasaba el rato, 15 minutos, y después me aburrí y dije, no, estos van a seguir con el teléfono. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Pasaba eso en nuestra época? No, pues no había teléfono, había que conversar. Claro. Pero mire cómo se generan las adicciones. Y la Biblia dice, ojo, eso también puede ser causa de miseria y de pobreza. También. Proverbios
9, Proverbios 9:2. Dice así, podemos leer desde el 1. La sabiduría edificó su casa. Hay una forma de edificar la vida, de edificar la casa. Con sabiduría. Labró sus 7 columnas. La sabiduría, la obediencia a Dios, permite construir una vida, una familia, cualquier cosa en nuestra vida que puede ser permanente, que puede ser sólida. Pero luego dice, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Hay 2 formas de construir. Con sabiduría, siguiendo instrucciones, o construir de acuerdo a nuestros propios gustos. Y cuando construimos a nuestros propios gustos, caemos fácilmente en lo que se llama extravagancia. ¿Qué es la extravagancia? Miren la palabra, extravagancia. ¿Qué significará? Extravagancia. Llegará un momento en que no necesitamos trabajar. Llegará un momento en que no necesitamos hacer nada. Llegará un momento en que podemos incluso levantar nuestro ego y decir, miren, hasta donde yo llegué, yo tranquilo, no necesito trabajar. Extravagancia. Eso significa la palabra extravagancia. Extra acentúa. Vagancia, el que no hace nada. Pero en este caso, no hace nada porque ya lo tiene todo. Error, dice la Biblia. Error. ¿Y se han fijado que a lo que todos queremos llegar a ese punto? Ojalá algún día no tenga que trabajar. Ojalá que algún día tenga todo lo que necesito y no haga nada. Y no nos damos cuenta que cuando llegue ese día vamos muy rápido. Y la última causa está en el Salmo 14:1. La última causa que nos presenta la Biblia. Salmo 14:1. Ahí hay un concepto muy conocido. Salmo 14:1. Dice así. Dice el necio en su corazón. ¿Qué cosa dice? No hay Dios. O sea, soy el dueño de mi vida, soy yo quien establezco las cosas, no hay nada sobre mí, yo soy el que dirige el curso de mi existencia. Eso va a generar pobreza, va a generar miseria. Ya hay varios tipos de miseria: mental, emocional, volitiva. Mental, emocional, volitiva. Es esa persona que no es capaz de tomar decisiones para nada, depende de otros. Hay miseria intelectual. Y cuando el que tiene miseria intelectual es un poquito sabio, dice, mejor me quedo callado, porque si no digo nada, paso por sabio. Están todos esos tipos de miseria. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Consecuencia, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo y acaba con todo esto de una vez?
Dios, a pesar de todo, sigue insistiendo con el hombre. Una y otra vez, hay una vida mejor, hay una vida nueva, la miseria, la pobreza no es mi plan, debes tomar un cambio en tu vida. Ahora, esto es aceptable para los no creyentes. ¿Aceptable en qué sentido? Es lo lógico que pueda suceder. Pero, ¿por qué a veces sucede entre nosotros los creyentes? Sucede también entre nosotros los creyentes y lo hemos visto. Hemos conversado con pastores acerca de este tema. A veces es increíble. Hay una miseria moral a veces entre nosotros los creyentes. Y qué bueno que lo que dijo Julián. ¿Saben la miseria moral que a veces tenemos los creyentes? Que queremos todo gratis. Y exigimos. Por eso cuando alguien me dice, no solo aquí, me lo han preguntado en otras iglesias, cuando alguien me dice, la iglesia debe hacer esto, yo le digo, completamente de acuerdo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que la iglesia es usted como persona y yo como persona. Entonces, cuando usted me está diciendo, la iglesia debe hacer esto, qué bueno. Usted está diciendo, yo, Juanito, Roberto, tengo que hacer eso. Es así. Dice la Biblia que los creyentes deben tener una prosperidad que viene de Dios para que ellos puedan dar. Pero a veces uno ve creyente, oiga, me regala esto, y uno sabe que lo pueden comprar. Pero es un mal hábito. Entonces Dios dice, ok, ¿estás falto? Te voy a dar verdadera ausencia de cosas para que tengas razón en pedir que te regale. La Biblia dice al creyente que vive de acuerdo con las normas de Dios, tú prestarás y no pedirás prestado. ¿No dice eso la Biblia? O sea que si yo ando pidiendo prestado, algo está mal en mi vida. Estoy cerca de la miseria y la pobreza, pero por mi propia voluntad. Y este tema exige hablarlo con franqueza. Hay algunas personas que se han retirado de la iglesia, como pasa en otras, porque pidieron prestado y no pagaron. Sí, no ponga cara de asombro si estamos en el mundo. Esos son todos los tipos de miseria. Ahora, en este sentido, Dios se compromete a restaurar y prosperar, pero ¿qué nos pide hacer? La Biblia nos da las reglas para esto. La Biblia nos da las reglas para esto. La primera, Génesis 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. ¿Cuáles son los principios en que Dios se compromete a restaurar, a prosperar y a quitar de nosotros esa ansiedad o ese temor o esa preocupación de que la miseria y la pobreza puede venir? Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham era un hombre rico. Y Dios, para enriquecerlo, lo volvió pobre. Donde él vivía, en Ur de los Caldeos, estaba pero súper bien. Era un hombre con riqueza. Y Dios le dijo, mira, vete de tu tierra. Pero ¿cómo? Si aquí es donde yo tengo todo. No, tienes que salir de ahí. Y de tu parentela, pero si todos mis negocios también son familiares. ¿Cómo voy a salir de ahí? ¿Qué va a pasar? Y de la casa de tu padre. Pero
¿Y si me pasa algo? A la tierra que te mostraré. No le dijo dónde estaba, te la voy a mostrar. Y dice que Abraham tomó todas sus cositas, hizo su trasteo. Yo no sé si su esposa se fue contenta o no. ¿Dónde vamos a ir, Abraham? No sé, pero ¿cómo, Abraham? Algo te van a decir, no, no tengo idea. Lo único que me dijeron que tomara todo, incluyéndote a ti, y que nos fuéramos y que nos iban a indicar dónde. Pero ¿y cómo? ¿Y mis amigas? ¿Y las cosas que tengo aquí? Mira mi baño tan bonito que tengo, el comedor de mi casa, las amigas, los chismes de los días jueves, etcétera. No, la orden es esa. Yo estoy seguro que la esposa de Abraham pensó que Abraham se había vuelto tonto. Estoy seguro. Pero Abraham piensa, tiene 75 años. Yo soy menor que tú, 30 años, porque más o menos la diferencia, se casaba muy jóvenes las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? La lógica de Dios no es la nuestra. Te voy a empobrecer para enriquecerte. Claro, ¿no? Así pensamos nosotros. Dios, no tiene sentido que yo tenga que dar, y yo necesito. Y como no sé qué puede pasar en el futuro, no doy y lo guardo y solo doy migajas. ¿Qué tal si Abraham hubiera pensado así? ¿No habríamos tenido pueblo de Israel? ¿No habríamos tenido pueblo de Israel? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dice, mira, nadie, como lo dijo Jesús más adelante, que haya dejado por mí casa, bienes, tierras, parientes, familias, no recibirá el 100%. Abraham recibió esa promesa, aquí está. Pero ¿cuál es nuestro problema en esto? Queremos ver primero la promesa, entonces estamos dispuestos a dar. Y decimos, Juan Segura vivió mucho tiempo. ¿Será que por eso a veces se demora la respuesta de Dios? Lo que Dios quiere es que los creyentes nos volvamos distribuidores de bendición para nosotros ser bendecidos continuamente. Pero dudamos de la bendición de Dios. Dudamos de la bendición de Dios. Y eso es lo que a veces nos tiene entrancados, totalmente entrancados. Esta condición entonces nos pone en una situación en que Dios quiere que nos identifiquemos con los pobres, no con la pobreza, que es muy distinto. Que nos identifiquemos con los pobres. Miren Filipenses 2:4. Filipenses 2:4. ¿Ya lo encontró? Ok, dice así. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es una de las condiciones que Dios está colocando. Yo me comprometo a restaurar y a prosperar, pero estos son los principios a seguir. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Esto significa que debe ser en acciones. Qué lindo es orar por los pobres. Pero no, aquí dice acciones. 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 Pero también en actitud. También en actitud. Filipenses ahí 2:3, ahí mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces Dios dice, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Ok, identifícate conmigo. Así como yo soy sensible y me preocupo por la miseria humana, tú como creyente, con mayor razón, tienes que identificarte conmigo. En acciones, pero también en actitud. También en actitud. Y esto tiene que ver también para los pastores, para nosotros. Hay que sentarse al lado de cualquiera persona de la iglesia, sea quien sea. Y ver su necesidad, sea cual sea. Es lo que Dios nos pide como creyentes. Si queremos realmente prosperar, si queremos que la miseria no llegue a nuestra puerta. Santiago 1, 9 al 11. Santiago 1, 9 al 11. Aquí le habla Jesús al que es pobre. En el contexto de creyentes estamos hablando. ¿Qué le dice? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En otras palabras, no dé gracias porque es pobre. Dé gracias porque será bendecido. Gloríese en que hay algo bueno para él, en que Dios hará algo bueno para él si él también cumple lo que Dios le dice. ¿Por qué? Miren un ejemplo. Un ejemplo del pastor Alberto Rialpe, en conversación por teléfono con él. Cuando se le envió todo lo que se juntó para él, las ofrendas, y se le envió, entonces me dijo él, pastor, ¿y cómo puedo usar esto? Yo le dije, pastor, básicamente lo estamos enviando para usted. Ya usted define cómo lo maneja. Y se fijaron en el video que él mandó, ¿qué notaron? ¿Qué fue lo que vieron en ese video? ¿Ah? ¿Se fijan que guardó para él y luego en cada sobre a las personas que él conocía con necesidades, ¿qué hizo? Lo repartió. Lo repartió. Con toda seguridad, habrá otra buena ofrenda por allí, algo sé, que también se le vamos a enviar. Y que va a ser exclusivamente para él. Pero el que es rico, en su humillación, ¿qué significa eso? El que es rico significa mírese con moderación, no mire solamente lo que tiene, sino más bien esté dispuesto a ponerse al nivel de otros que no tienen para dar. ¿Se fijan que aquí tanto el rico como el pobre, Dios le habla en el mismo idioma, en el mismo lenguaje? No dice que el pobre es mejor que el rico, no lo dice. O que el rico es mejor que el pobre, no. Ambos tienen que humillarse, aceptar su condición de que son embajadores en cierto sentido. El que tiene de dar y el que no tiene,
confiar en que la bendición de Dios vendrá. Pero los creyentes tenemos esta obligación. En Éxodo y en Deuteronomio, cuando miramos esos dos libros que son escritos por Moisés y que da tantas instrucciones al pueblo de Israel sobre cómo vivir, sobre la importancia de la ley, sobre todas las normas sociales que tiene la ley para el pueblo de Israel, cómo debía manejarse la tierra, cómo debía haber asistencia para los pobres, cómo había que corregir cuando el que dirigía no lo estaba haciendo bien. Todo un manual de gobierno. Pero también Dios le dijo al pueblo, a través de la ley, no solamente hay que compartir los principios de Dios dentro del pueblo de Dios. Y eso fue lo que Moisés les dijo. Toda esta bendición de la ley no es solo para ustedes. Es para que también no solo la enseñen a sus hijos, sino que la compartan allí en la tierra que van a tomar. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios era a través del pueblo de Israel hacer de Canaán algo diferente. En otras palabras, implicaba participación social, participación con pueblos que no eran creyentes. Salomón lo trató de hacer, pero lo hizo de mala manera. Solo hizo conexiones políticas, pero no compartió los principios. Por eso es que el reino de Salomón no tuvo después gran permanencia. ¿A qué me refiero? Me refiero que también nosotros los creyentes tenemos que compartir los principios sociales cristianos. Qué bonito es compartir. Dios te ama, Dios tiene misericordia, Dios tiene un plan para tu vida. Cristo murió en la cruz por ti. Acéptalo y tendrás vida nueva y vida eterna. Qué bonito es compartir eso. Pero está la otra parte de la obligación también. Dios dice que no tienes que ser egoísta. Dios dice que tienes que cambiar tu actitud hacia los que no tienen. Dios dice que tienes que dar. Dios dice que tienes que tener preocupación social y compartirla. Ahora, eso es política. Política no es solamente lo que tiene relación con el Senado y con la Cámara de Diputados. Política significa vida ciudadana, eso significa la palabra. Vida ciudadana. Es bonito compartir solo las cosas espirituales. Pero ¿qué tal cuando vemos que un vecino muy amigo mío, si está sufriendo es por egoísta? Por falta de humildad. Porque no valora a los vecinos que tiene. Y tenemos la oportunidad de decírselo, pero ¿qué hacemos? No, voy a orar por mi vecino. Señor, cambia la mentalidad de mi vecino. Ayúdale. ¿Y qué dice Dios? Bueno, ¿y para qué te tengo a ti ahí al lado de él? Esa también es parte de la responsabilidad que Dios espera que hagamos si queremos ser bendecidos y prosperados. Los creyentes hoy, y a nosotros nos pasó en Chile, lo repito una y otra vez. Llegó el momento en que Dios permitió que la situación en Chile llegara a tal punto que tuvimos que hablar y salir de nuestro silencio egoísta y de solo, Señor, tú vas a hacer las cosas, tú vas a hacer las cosas. Si hubiéramos hablado aquí en Colombia desde el año 90 y llevado los principios cristianos a la sociedad, no estaríamos en este momento como estamos. Ha sido por nuestro silencio. Ahora, ¿queremos ser prosperados? Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Participación en la vida ciudadana, preocuparnos por las necesidades totales de la gente. Bonito es evangelizar y predicar,
y tenemos que hacerlo. Pero también compartirle a otros, mira, a través de esta vida cristiana y de los principios cristianos, yo he cambiado mi vida, he mejorado mi situación, vivo mejor, mi familia, etcétera. Si no hablamos en forma completa del que da la prosperidad, del que nos libera de la miseria y la pobreza, Dios dice, no voy a poder hacer mucho por ti. Vamos entendiendo entonces que la vida cristiana es una vida comprometida, tremenda comprometida. Finalmente, he tratado de resumir esto lo más posible, pero esto es un libro prácticamente. Dios pide de nosotros la práctica de la generosidad individual. La práctica de la generosidad individual. ¿Qué significa generosidad? Abrir la mano. Ahora, como creyentes, nosotros podemos tener una pregunta que es lógica. Bueno, ¿abrir la mano con quién? Entonces, inmediatamente cogemos la Biblia y encontramos un pasaje que nos apoya. El que no cuida primero a los de su casa, negó la fe. Listo, ahí me quedo. ¿Ese es mi casa solamente? Tengo que abrir la mano a los de mi casa. La Biblia dice, estoy de acuerdo, tienes que hacerlo. Así lo dice Mateo 7, 9 al 12. Primero es con la familia. Si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? No, pues. La obligación con la familia, obvio, es prioritario y debemos hacerlo. Pero la Biblia no para ahí. Sigue. Romanos 15, 26. Dice la Biblia, también con los hermanos en la fe. También con los hermanos en la fe. Primero con la familia, obligación. Segundo, con los hermanos en la fe, obligación. ¿Obligación? ¿Lo encontraron? Ahí está, sencillo. Tercero, y aquí viene la parte que nos duele. Dios dice, tienes que abrir la mano conmigo. Tienes que abrir la mano conmigo. ¿Tú quieres que haya alimento en mi iglesia? No para ustedes, sino que para repartir. Tienes que abrir la mano. Y gracias a Dios por los que colaboran con los mercados. Estamos cumpliendo un deber que nos pide la Biblia. Ahora Dios dice, tienes que abrir también la mano conmigo. Porque si tú quieres ser restaurado y prosperado, eso es lo único que tienes que hacer. Yo te doy a ti el 100% de lo que recibes y ganas. Pero para mí, el diezmo. ¿Por qué Jacob llegó a ser la principal herramienta de Dios para generar las tribus de Israel? Imagínense, partió como un estafador, como un sinvergüenza, que engañó al hermano, que engañó al padre, que tuvo que arrancar de la casa porque Saúl lo iba a matar. ¿Y cómo cambió ese hombre? ¿Qué lo cambió? Había pasado de una situación cómoda a una situación incómoda. Estaba durmiendo, la almohada que tenía era una piedra, solamente andaba con una cosita aquí con aceite, que era una costumbre judía, y tomó el cuerno con aceite y dijo, este lugar, por las visiones que he tenido aquí, es lugar de Dios. Algo tengo que hacer, tengo que tomar una decisión. Y tomó el cuerno de aceite, dice Génesis, y lo echó encima de la piedra. Fue como un pacto que hizo con Dios.
Y cuando hace ese pacto, Jacob dice, Señor, en este momento no tengo nada. No tengo ni familia, ni trabajo, ni comida, ni nada. Estoy en cero, miseria total, pobreza absoluta. Ya hace una promesa. Pero de aquí en adelante, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es interesante, ¿no? Esto echa por tierra la teoría de los pactos que a veces aparece en la televisión. Él no tenía con qué hacer eso, simplemente fue una promesa. Recordó lo que había aprendido de su padre Isaac. Isaac lo había aprendido de su padre Abraham, el diezmo. ¿Y cuál fue el resultado? No fue de buenas a primeras que Dios lo bendijo. Primero le fue cambiando la vida. Mira, te voy a conceder eso, pero te conozco que eres mentirosito, pero conmigo no me vas a ni engañar. Así que lo primero que vamos a hacer, te voy a hacer pasar por la misma prueba que tú hiciste pasar a tu hermano. Vas a ir donde tu tío, Labán, tu tío te va a dar trabajo, allá hay unas muchachas muy bonitas, vas a poder escoger una, pero yo voy a hacer un tratamiento contigo. Y Jacob llegó a donde Labán. Tío, aquí estoy. El tío era bien tacaño, bien amarrado, el tío Labán. Bueno, ponte a trabajar pues. Y mientras trabajaba, le gustó una muchacha, Raquel. Y fue a hablar con su tío. Tío, quiero casarme con Raquel. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Mira, tengo varias hijas, así que, ¿quieres a Raquel? Ok, listo. ¿Tienes la dote? No, no tengo dote. Ah, tampoco hay ningún problema. Mira, ¿qué te parece si trabajas unos añitos para mí? Y el producido de eso yo lo voy a tomar como tu dote. Mire, a veces eso nos pasa a nosotros con Dios. Nos metemos en un negocio, aquí va a estar lo que yo quiero y aquí está el resultado, y llegó el tiempo y lo contrario. Algo está haciendo Dios enseñándonos algo. Se cumplieron los años. Bueno, vengo por Raquel. No hay problema. ¿Tienes dinero para el matrimonio? No, no tengo, no te preocupes, yo pago todo. Listo, se armó la gran fiesta y Jacob tomó bastante vino y en la noche los amigos, como era la tradición, lo llevaron ya tarde en la noche a oscuras a la tienda donde estaba Raquel. Acuérdense que en ese tiempo era todo cubierto, no era como ahora, no, todo cubierto y a oscuras. Y entra Jacob y ya, listo, feliz. Al otro día en la mañana se da vuelta para saludar a Raquel. Raquelita, mi amor. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Esta no es la que yo pedí. Y se va a reclamar al tío. Tío, esto fue un engaño. No, hijo mío, no ha sido ningún engaño. Aquí tenemos una norma. La menor no se casa primero que la mayor. Si tú quieres a Raquel, trabájame otros añitos más gratis y tendrás a Raquel. Dios le cumplió la promesa a Jacob. Pero primero vamos a hacer algunas modificaciones en tu manera de pensar. Vamos a cambiar un poquito tus costumbres. Vamos a cambiar un poquito la visión que tienes de la vida y te vas a volver más semejante a lo que yo quiero de ti, porque el plan que tengo para ti es grande. Vas a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Imagínense, las 12 tribus de Israel tienen su origen en un estafador, en un mentiroso, en un sinvergüenza, estafó a su hermano, estafó a su padre, y sin embargo, cuando se puso a buscar obedecer a Dios, fue restaurado, no solo espiritualmente,
Jacob llegó a ser también un hombre de muchas posesiones y fue bendecido porque se fue a vivir a Egipto cuando uno de sus hijos era el mandamás de Egipto, el imperio más grande. Jacob dijo, bueno, ¿y para qué me voy a Estados Unidos? No, si Egipto está tan bien, allá se fue y vivió sus últimos años en paz y en prosperidad. Y la iglesia tiene una responsabilidad también en este sentido. La iglesia, me refiero a aquellos que Dios ha puesto a cargo de la iglesia. También, y aquí es el último, Hechos 2, 44, 47. Léanlo. Hechos 2, 44, 47. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, es decir, los que tenían muchos. A nadie que tenía su casita se le pidió véndala, no. Los que tenían mucho, porque habían algunos que tenían bastante. Vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Háganse esta pregunta ahora. ¿Y cómo se hacía esa repartición? ¿Cómo se hacía? ¿Sin ningún orden? El libro de los Hechos nos enseña que traían las cosas a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían. ¿Qué significa esto? Que si nosotros los creyentes no cumplimos con nuestra parte, la iglesia no lo puede hacer. La iglesia como institución no lo puede hacer. Este es el proyecto que Dios pone en la Biblia para vivir libres de la ansiedad y la preocupación de la posible pobreza o miseria. Es simplemente cumplir las normas de Dios. Como me dijo una vez un profesor de teología sobre este tema. Mira, Dios no puede poner nada cuando una mano está así. Pero ¿y si abrimos así? Tampoco. Porque yo con 3 dedos, por ejemplo, no puedo tomar toda la bendición. No la puedo tomar. Necesito la mano completa. Dios pone las cosas en una mano que está abierta. Entonces, hay respuesta para vivir sin la ansiedad, sin la preocupación de que algún día la miseria tocará nuestra vida. Como creyentes no tenemos derecho a pensar eso. Conclusión entonces de esto. ¿Qué es lo que Dios quiere para la vida suya? ¿Angustias y necesidades? No. Pero tenemos que caminar como Dios dice. Tenemos que caminar como Dios dice. Y si no le gustó lo que escuchó, le doy un consejo. Dele gracias a Dios por lo que escuchó. Algún día le va a servir. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Vamos a ponernos de pie para orar.